Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un tema que lo hemos hablado por arriba muchas veces y algo que lo nombramos siempre, y es acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para los que vienen aquí habrán visto el versículo que pusimos en la puerta, que Yeshua habló de la oveja perdida de la casa de Israel. Y este versículo, en apariencia simple versículo, tiene una gran profundidad y es de mucha importancia para nuestras vidas, porque al entender quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel, esto nos va a servir para posicionarnos a quiénes somos nosotros y a quién vino a buscar Yeshua, por quién murió. Y eso me sirvió a mí en mi vida y a miles de personas, algo que parece tan simple pero que a muchas personas no les fue revelado. Pero gracias a Yahweh, en este último tiempo que estamos viviendo, Él dio la revelación de esa palabra para entender quiénes son esas ovejas perdidas. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 15, versículo 24. Vemos que es el versículo que pusimos en la puerta, dice: Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muchas veces, tal vez años atrás, lo hemos leído en el cristianismo y no estaba la oveja perdida, será el pueblo de Israel, y lo pasamos desapercibido. Pero como dije, esto es algo muy importante, que al entender esto va a cambiar incluso la comunión que tenemos con el Padre, porque al entender quiénes somos para Él, entendemos el trato que Él tiene con nosotros, y eso va a cambiar nuestro trato hacia Él también. Entonces, primero vamos a leer unos versículos antes de contexto para analizar qué podemos entender de estas ovejas. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Yeshua? Porque muchos dicen que aquí se estaba refiriendo al pueblo de Israel en sí, a los judíos o a la iglesia, a los gentiles que se iban a convertir. Si bien esas afirmaciones tienen cierta parte de verdad, no es totalmente así. Vamos a leer del versículo 22 del capítulo 15. Dice: Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo primero que vemos es que esta mujer era una gentil, era alguien del pueblo de Canaán. Si recordamos, Canaán era aquella tierra donde el pueblo de Israel fue a vivir, aquella tierra prometida. Pero los cananeos, las personas que vivían allí en ese lugar, eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que Yahweh dijo que tenían que hacer guerra contra esas naciones y destruirlas? O sea que esta mujer era de nacionalidad cananea, era una gentil. La palabra gentil viene del hebreo goín, que quiere decir extranjero o fuera de pacto. O sea que era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero también vemos, porque algunas personas dicen: no, pero esta podía representar a un gentil. Pero vamos a ver que sí era una gentil. Vemos que sigue diciendo en el versículo 22, diciéndole: Señor, hijo de David. Ahí vemos que esta mujer, aunque era una gentil, aunque era cananea, tenía fe. ¿Por qué? Porque le está diciendo Señor a Yeshua. Le está diciendo: Señor, hijo de David. Se ve que ella conocía de la Torá, conocía la palabra de Dios y reconocía que Yeshua era hijo de David, que tenía fe. Y vemos que sigue diciendo: mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y ahí vemos el versículo que leímos recién. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de sí, diciendo: Señor, socórreme. Ahí vemos que aunque esta persona era gentil, tenía fe, Yeshua le dijo: no, yo soy enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No importó que fuera gentil y que tuviera fe, sino que él estaba diciendo que tenía un plan, que él había sido enviado por esas ovejas. Pero vemos que por la misericordia
Dice en el versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí vemos que de cierta manera lo trató a esta persona que era gentil como un perro. Porque el pueblo judío, los gentiles para ellos no eran nada. Pero vemos lo que le dijo ella, ¿no? Y ella dijo, Señor, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y miren lo que Yeshua le respondió. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Ahí vemos que por la gran fe que esta mujer tuvo, recibió su milagro. Pero que ella no era parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces estas ovejas perdidas no eran los gentiles, por más que tuvieran fe, no eran los gentiles que tuvieran fe. Entonces algunos dicen, estas ovejas perdidas eran los judíos. Tampoco eran los judíos. Recordemos que Yeshua predicaba, él era judío, sus padres eran judíos, y a todas las personas que ellos predicaban eran judíos. Amén. Pero él nos dijo, y vamos a ver en Juan capítulo 10, que él tenía ovejas de otro redil. Dice en Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí vemos que las ovejas perdidas de la casa de Israel tampoco eran el pueblo judío. Entonces vamos a tratar de ir un poco hacia atrás para ver si podemos saber quién eran estas ovejas de la casa de Israel. Antes que nada vamos a ver que en los profetas se hace mucha mención de estas ovejas perdidas. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, vamos a leer el versículo 31 y 32. Jeremías 31, 31 y 32. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que ahí vemos que son dos cosas diferentes. Son diferentes cosas. No hay que confundir a la casa de Israel con la casa de Judá, con los judíos. Dos cosas diferentes. Porque dice aquí que él va a hacer un nuevo pacto con las dos partes. Y vimos lo que dice en el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Así que vemos que estas ovejas perdidas de la casa de Israel y la casa de Judá también era alguien con quien Yahweh había hecho pacto anteriormente, y cuando lo sacó de Egipto. Podemos decir, bueno, sabemos que Yahweh sacó a todo Israel del pueblo de Egipto. Pero ¿quiénes son entonces esta casa de Israel y esta casa de Judá particularmente? También vamos a ver en Ezequiel 28, 24. Dice, y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que dé dolor en medio de cuanto las rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Yahweh. Amén. Ahí vemos de vuelta nombrar. Como dije, muchas veces se nombra la casa de Israel. Y muchas veces se nos ha pasado desapercibido todo esto. También en Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Yahweh, de los ejércitos de la casa de Israel y de los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Vemos de vuelta lo mismo. La casa de Israel por un lado, y acá dice los hombres de Judá, pero la casa de Judá por el otro. También ahí nomás en Isaías capítulo 7, versículo 2, y dice, y vino la nueva casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Ahí vemos que aquí nos habla de diferente, nos dice la casa de David, y nos dice se ha confederado con Efraín. También esta casa de Israel es conocida como casa de Efraín. Y la casa de David es la casa de Judá. Sé que puede parecer un poco que nos confundamos con estas cosas.
para entender, para buscar, porque siempre las respuestas a nuestras preguntas las tenemos que sacar de acá, no podemos sacar del libro de historia ni de nada. Vamos a ir más atrás aún y ver dónde sale, quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vamos a empezar desde el Génesis. Primero que nada, les pregunto, los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿de qué hablan? Aparte, después de la creación, ¿de qué hablan? De dos personas muy importantes. Adán y Eva. Todo comienza por Adán y Eva, por esas dos personas. Esa persona, si seguimos leyendo el libro de Génesis, avanzamos y esas dos personas se van multiplicando y se convierten en una familia, ¿no? Y después esa familia se sigue multiplicando, que podríamos decir que esa es la familia de Dios, la familia de Yahweh, que se sigue multiplicando y se forma un pueblo, el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, se recuerdan que estaba compuesto, ¿por qué? Por las 12 tribus. ¿Cuáles eran esas 12 tribus? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Efraín, como dijo mi esposa, ¿quién era Efraín? Y Efraín pasó a estar en lugar de José, de la tribu José. Efraín y Manasés los adoptó. Abraham los adoptó y quedaron en lugar. Jacob, perdón. Abraham. Lo que pasa es que íbamos a hablar de Abraham ahora. Jacob los adoptó. Entonces vemos que todo gira alrededor de eso. Todo gira alrededor de esa familia, alrededor de ese pueblo. Que ese pueblo, el único pueblo que Dios le dio sus promesas y sus pactos. No hubo otro pueblo. En ningún lugar de la Biblia hay otro pueblo que Dios dice, bueno, yo voy a hacer un pacto con los uruguayos. No, yo voy a hacer un pacto con los indios. No, tampoco. Los pactos fueron hechos con Israel. Las personas que querían unirse, porque con esto decían, entonces solo el pueblo de Israel podía ser parte del pueblo. No, también había extranjeros que si veían los milagros, como pasó cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, muchos extranjeros quisieron unirse al pueblo, pero pasaban a ser parte del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 12, vamos a leer en el versículo 48, justo esto habla en esta época de los Moedim, de las fiestas que estamos pasando, esto habla de Pesach, dice Éxodo 12, 48. Y si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Hay un poco controversia con estos versículos que se dicen aquí que tenía que ser circuncidado todo varón para celebrar Pesaj, pero no vamos a hablar de eso. Lo que queremos ver es que el extranjero tenía una misma ley. Si quería ser parte del pueblo de Israel, tenía la misma ley para que cumplir. Amén. Y para ser parte del pueblo había que cumplir con ese pacto, con esa ley. Eso va a ser muy importante más adelante. Entonces vamos a ver una de las promesas que hizo Yahweh con su pueblo, con Israel. Dice Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿22 qué? 22, 17. Entonces vemos que una de las promesas a ese pueblo de Israel era que su descendencia iba a ser incontable, no se iba a poder contar. Pero sabemos, por una estimación, por el conteo, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cuántas personas eran más o menos? Había más o menos 1 millón de personas. 1 millón de hebreos saliendo de Egipto. Entonces vemos que se podía contar el pueblo. Entonces podemos decir, bueno, pero más adelante. Dios le dio la promesa a Abraham y también le dio a Isaac. Claro, la promesa se la dio a Abraham, pero fue pasando de generación en generación. Por eso dice que bendeciré tu descendencia hasta llegar al pueblo de Israel. Entonces vemos que muchos años después salieron 1 millón de personas. Ya habían crecido un montón, pero se seguía contando. Hoy en día, los judíos, que ellos dicen que los judíos son todo el pueblo de Israel ahora, que vamos a ver que esto no es así más adelante, pero hoy en día
los judíos en todo el mundo, porque no hay solo judíos en Israel, hay judíos en Argentina, hay judíos en Uruguay, en Estados Unidos, apenas llegan a superar los 15 millones de personas. Entonces, podemos decir que se siguen contando, lo podemos seguir contando. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se cumple la promesa? Yahweh mintió. Yahweh no pudo cumplir con esa promesa de que iban a ser incontables como la arena del mar. No, claro que no. Entonces vamos a ver algo que pasó en el pasado para entender y ya entrar a entender quiénes eran estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a Primera de Reyes. El pueblo de Israel, después de la salida de Egipto, como lo vimos tantas veces, que entró a la tierra prometida, construyó sus casas, hicieron un montón de cosas, se siguieron multiplicando. Después le pidieron a Yahweh que querían tener un rey, y tuvieron un rey, y siguieron multiplicándose. Y pasaron muchos años después que reinó Saúl, reinó David, y después llegó Salomón. Y si recuerdan, Salomón dice que tuvo un gran pecado, porque dice que acumuló riquezas para él, acumuló ganado, caballos, oro, tuvo muchas mujeres. Entonces, por esa apostasía de Salomón, por esa desobediencia, Dios le dijo que él iba a quitar su reino. Vamos a leer en 1 Reyes 11:11. Dice: y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido en esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Ahí vemos que todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, estaban juntas hasta este momento. ¿Y qué pasa? Por la desobediencia de Salomón, a él Yahweh le dice que va a romper el pacto, pero por amor a su siervo David no lo iba a hacer en épocas de Salomón, sino en la época de sus hijos. Y dice en el 13: pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahí vemos que le dice a Salomón que no iba a arrancarle todo el reino, sino que iba a dejar una tribu por amor a David, que el hijo de Salomón gobernara una tribu. Amén. Ahí vemos las consecuencias de la desobediencia que tuvo, que ya el reino, que siempre estuvo unificado, siempre fue uno, pasó a haber una división y a dividirse en dos partes. Por un lado quedaron 10 tribus que fueron gobernadas por Jeroboam, que ahora lo vamos a ver, y por otro lado quedaron 2 tribus que fueron gobernadas por Roboam, el hijo de Salomón, que fue de la tribu de Judá y una parte de Benjamín. Eso está aquí en Primera de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 12, un poquito más adelante, versículos 16 y 17. Bueno, para que le voy a contar, no lo vamos a leer, pero le voy a contar el contexto de lo que está para que entiendan, porque si no, no van a entender. Roboam era el hijo de Salomón, al cual Dios le había dicho que iba a dividir cuando él reinara a Israel. ¿Y qué pasó? Cuando Salomón estaba reinando, dice que puso muchos impuestos al pueblo. Entonces, cuando su hijo empezó a gobernar, el pueblo fue a pedirle que él les bajara los impuestos. Como era un rey nuevo, le dijo: bueno, tenemos cargas muy pesadas, tenemos que pagar muchos impuestos, si por favor tú puedes bajar los impuestos, ¿no? ¿Qué hizo? Eso es una historia bastante conocida, ¿no? Dice que Roboam fue a pedirle consejo a los ancianos, y los ancianos le dijeron: sí, hazle caso al pueblo, baja los impuestos. Pero también, ¿qué hizo? Fue a pedirle consejo a sus amigos, a los jóvenes, igual que él. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? No, decirle al pueblo de Israel que vos vas a cobrar más impuestos aún. Que un dedo que un dedo tuyo es como el lomo de Salomón.
que no se va a comparar lo que le vas a cobrar. Y vemos que muchas veces esto nos sirve para ejemplo de cuando pedimos consejo a alguien. Que muchas veces en los ancianos tenemos un buen consejo y muchas veces en los jóvenes, por la falta de experiencia, ¿no? Tenemos malos consejos. Pero lamentablemente, pero también para cumplirse la voluntad de Yahweh, Roboam le hizo caso a sus amigos. Y le dijo eso al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? En el versículo 16 dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, o sea, que no le había hecho caso a lo que le había pedido que bajen los impuestos, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, con la casa de David, con los judíos, con Judá. Dice: no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tu tienda, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. ¿Qué pasó? Hubo una división. Una parte del pueblo de Israel dijo: nosotros no tenemos nada que ver. Dice: vos eligieron a Roboam, puedes hacer lo que quieras, pero hacerlo con esa parte del pueblo, ¿no? Y en el capítulo 12, versículo 21, sí, dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Ahí, como ven, ¿no? Yo le dije, una parte que se llama la casa de Judá está compuesta por, como dice acá, la casa de Judá y la tribu de Benjamín. 180.000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacerla volver al reino de Roboam, hijo de Salomón. Ahí vemos que aquí ya aparece la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Y qué pasó? Que Roboam quería hacer guerra para hacer volver a la casa de Israel con la casa de Judá. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo: no lo hagas, porque va a terminar mal, no lo vamos a leer. Entonces, como vemos, quedó al sur quedó la casa de Judá, que son los que conocemos ahora como judíos, con una pequeña parte de Benjamín, y en el norte, las tribus del norte, la demás tribu. Rubén, Leví, Nestalí, Isaacar, Zabulón, hubo una división. Y esas tribus son las que se conoce como la casa de Israel. Pero ¿qué pasó con la casa de Israel? Vamos a ver el capítulo 12. Ahí nomás vamos a leer del versículo 26 al 28. Y dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué dijo esto? Jeroboam era el que gobernaba sobre la casa de Israel. ¿Por qué dijo esto? Porque si se recuerdan, el templo lo tenía la casa de Judá. Entonces ellos, ¿a dónde iban a ir a adorar si ellos no tenían templo? Jeroboam dijo: bueno, ahora todo el pueblo va a querer adorar y va a ir con Roboam. Entonces miren el pecado que Jeroboam hizo que el pueblo pecara. Dice: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Yahweh en Jerusalén, Roboam había quedado con Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y en el 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahí vemos el gran pecado que hizo Jeroboam. ¿Qué hizo? Lo mismo que pasó cuando Aarón hizo un becerro de oro. ¿Y qué le dijo al pueblo de Israel? Que esos eran sus dioses, que no precisaban ir más al templo. ¿Por qué? Por miedo de perder a ese pueblo. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo, esas 10 tribus, esa casa de Israel, estuvo años en desobediencia, estuvo años en idolatría, estuvo años alejada de la voluntad de Yahweh. ¿Y qué pasa cuando una persona hace eso? Empiezan a llegar las maldiciones de la desobediencia. ¿Y qué pasa? Lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, 45 al 48, vamos a leer. Dice: mire lo importante de esto, que ya
cientos de años ya Yahweh le estaba diciendo al pueblo de Israel lo que iba a pasar en un futuro cuando ellos desobedecieran. Dice Deuteronomio 28:45, y vendrán sobre ti estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás entendido la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que te mando. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Yahweh tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vemos lo que dice, que por la desobediencia vienen todas estas maldiciones. Y en el versículo 64 dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Vemos que dice que cuando estamos en una gran desobediencia, empiezan a venir las maldiciones. Y cuando persistimos en esa desobediencia, ¿qué pasa? Empiezan a venir cosas tan malas como que el enemigo va a poner un yugo sobre nuestro cuello. Eso lo podemos llevar a la vida de nosotros. ¿Cuántas personas andan con ese yugo del pecado? ¿Cuántas personas andan siendo llevadas por el pecado por donde el pecado quiere? Destruyendo matrimonios, destruyendo vidas, destruyendo con la drogadicción, con el alcoholismo a las personas. ¿Por qué? Porque por desobedecer la palabra de Dios, por no guardar los mandamientos de Dios, están bajo estas maldiciones. Y llega un momento que ya son tantas las maldiciones que Yahweh pone sobre el cuello de esas personas todo esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con el pueblo? Lo que dice en el versículo 64. Que fueron esparcidos. Esta casa de Israel, estas 10 tribus, fueron esparcidas. Dejaron de estar en el lugar que Yahweh les prometió. Más o menos 200 años después de la división que hubo de las dos casas, en el año más o menos 720 a 730 a.C., la casa de Israel fue llevada cautiva por los asirios. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes capítulo 17, versículo 6. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Ala y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ahí vemos que la casa de Israel fue llevada cautiva a Siria. ¿Y qué pasó? Nuestros hermanos de las 10 tribus, nuestros hermanos de la casa de Israel, fueron llevados a Siria y nunca volvieron a su tierra. Se olvidaron de quiénes eran. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh tu Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vemos que las 10 tribus de la casa de Israel se perdieron. Por eso Yeshua dijo que él había venido a buscar aquellas tribus, aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque estas 10 tribus se olvidaron de quiénes eran. Estuvieron cientos y cientos de años en Asiria, olvidaron la Torá, olvidaron la ley, los mandamientos, se olvidaron de Dios, empezaron a andar en estatutos y en mandamientos de dioses ajenos, y se olvidaron de quiénes eran. Se olvidaron que una vez fueron parte del pueblo de Dios, y cuando ya no fueron cautivos físicamente, eran cautivos en su mente, y simplemente volvieron, se esparcieron por todo el mundo. Algunos se fueron a África, algunos se fueron a Europa, a Italia, a España, a Francia,
a Portugal, se fueron a un montón de lugares y se olvidaron de quiénes eran. Pero esto también pasó con el pueblo, con las otras dos tribus que quedaron, con la casa de Judá también pasó esto. Pero en ellos hubo una diferencia. Vamos a ver también en Segunda de Reyes, pero en capítulo 24, en versículo 14 y 15 vamos a leer, dice, aquí hablando de la casa de Judá, dice: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de las tierras. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Ahí vemos que el rey Nabucodonosor se llevó cautivo a las otras tribus, a las tribus del sur que habían quedado, a Judá. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la Judá, como ellos no pecaron de una manera tan grande, no tuvieron una desobediencia, porque ellos siguieron teniendo el templo, siguieron ofreciendo sacrificios así en el templo de Salomón, no hicieron otros dioses, no hicieron un becerro de oro, no hicieron imágenes para adorar. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos sí pudieron volver a su tierra. Los judíos sí volvieron a su tierra. Y esto lo vemos en Esdras 4.1, dice: oyendo los enemigos, ahí vemos, de Judá y de Benjamín, las dos tribus, la casa de Judá, compuesta por las dos tribus, que los vendidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Dios de Israel. Ahí vemos que Judá y Benjamín, habían vuelto. Ellos pudieron volver a la tierra. Y esto es lo que conocemos hoy como los judíos. Los judíos, en realidad, son solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Todas las otras tribus están esparcidas en el mundo. Entonces, ¿por qué, hermano, les dije que era muy importante saber quién eran estas ovejas perdidas de la casa de Israel para nosotros? ¿Por qué era tan importante que iba a cambiar nuestra forma de pensar y de cómo nos vemos ante Yahweh, ante Dios? ¿Por qué? Porque estas tribus somos nosotros, somos sus hijos. Pero somos parte de esas tribus, de sangre, somos parte de esas tribus que fueron perdidas, que fueron esparcidas por todo el mundo. No sabemos si pertenecemos a la tribu de Neftalí, de Leví, de Judá, pues si somos parte de la tribu de Judá, sí lo podemos saber haciéndonos una N. Pero no sabemos a qué parte. Pero todas las personas que cuando oímos hablar de Yahweh, de Yeshua, oímos esa voz del pastor que nos está llamando, podemos saber que somos parte de esas 10 tribus, somos parte de Israel, somos su pueblo, somos esa nación santa que Él escogió desde el principio de la creación. No sé si entra en nuestras mentes lo grande que es, que todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento están hechas para nosotros. Y por eso es que decimos, ¿cómo Dios no pudo cumplir con la promesa que hizo que su descendencia no se podía contar? Sí, no se puede contar porque somos nosotros. En todo el mundo, todas las personas, no sabemos, pero son parte de esas 10 tribus que fueron esparcidas. Amén. Yeshua dijo en Juan capítulo 10, versículo 4, dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, porque está hablando de la parábola del redil, dice: va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros, como ovejas, como parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, escuchamos la voz de Yeshua y lo aceptamos como nuestro Salvador, porque desde un principio estamos destinados a ser éramos parte de su pueblo. Nuestros antepasados eran parte del pueblo de Israel. Amén. Porque aquí que vienen días, dice Yahweh, que yo haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Amén. Ahí vemos que Él nos va a hacer volver. Y es muy importante saber esto y tener esto presente, tenerlo en la mente, porque toda la escritura gira alrededor de todo esto. Y les voy a poner
muchos ejemplos para que entiendamos esto. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, que Yeshua dice, Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Esas 10 tribus de la casa de Israel. También en Lucas, en todo Lucas capítulo 15, vamos a buscarlo a Lucas capítulo 15, porque Lucas capítulo 15 nos habla empieza hablando de la parábola de las ovejas perdidas, de la oveja perdida. Y después nos habla de la parábola de la moneda perdida. No lo vamos a leer porque nos tomaría mucho tiempo. Y miren, pero vamos a leer en el 15:6, dice, y al llegar a la casa, después que habían encontrado esa oveja, ¿no? Dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Que se había perdido. ¿Qué le hace pensar en esto? En que llama a sus amigos para gozarse con ellos, en que Yahweh va a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque nos ha encontrado. Nos ha encontrado en los confines de la tierra. Y ya para ir terminando, en la historia del Hijo Pródigo, una de las historias más conocidas, vamos a leer algunos versículos para que ustedes entiendan de lo que realmente se estaba refiriendo aquí la historia. Que si no entendemos la parte de las dos casas, no podemos entender la historia del Hijo Pródigo. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 15. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuáles eran esos 2 hijos? La casa de Judá y la casa de Israel. Amén. Ahí vemos que el hombre, sabemos que representa a Yahweh, que representa a Dios, tenía 2 casas. ¿Quién era el menor? La casa de Israel también es conocida como la casa de Efraín, que es menor. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia aparte y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí vemos que el hijo menor, la casa de Israel, fue llevada a otro lugar, fue llevada a Siria, se fue lejos a una provincia apartada, como dice en el 13, y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Se olvidó de la ley de Dios, hizo cualquier cosa. Dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de la ciudad de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Ahí vemos que se dedicó a apacentar cerdos, a hacer algo que no era lícito para los hijos de Yahweh. Dice en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No podía comer ni lo que los cerdos comían. Y vamos a saltar dice, me levantaré e iré a mi padre. Y vemos que hubo un sentir en el corazón de este hijo pródigo de la casa de Israel. Dice, y le diré, Padre mío, he pecado contra ti, como cuando nosotros hicimos cuando recién conocimos a Yeshua, aunque no conocíamos que teníamos que guardar sus mandamientos, aunque no conocíamos que teníamos que guardar la ley en un principio, vemos que le dijimos a Yahweh que habíamos pecado contra él, que nos perdonara. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y en el 20 dice, y levantándose, vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ahí vemos que Yahweh desde lejos nos vio a nosotros. Y dice, y fue movido a misericordia, y Yahweh corrió al encuentro nuestro, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no éramos dignos, ya estábamos apartados de él, ya no éramos parte de su pueblo, porque en otras veces hemos hablado que Yahweh se había divorciado. Dice, pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. ¿Qué le hace acordar esto? A las bodas del Cordero. Cuando nos vayamos a esas bodas, que Él nos va a vestir
de lino fino, limpio y resplandeciente. Nos va a poner un anillo en nuestra mano como señal de que somos su novia. Dice en el 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Nosotros éramos muertos en delitos y pecados. Dice, y ha revivido y se ha perdido y es hallado. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no estaban, pero ya había sido encontrada por el Padre, como nosotros fuimos encontrados. Dice, y comenzaron a regocijarse. Pero miren esto, dice, y su hijo mayor, la casa de Judá, estaba en el campo, los judíos, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Los judíos siempre guardaban los mandamientos de Dios. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes en ramera, has hecho matar al becerro gordo tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El pueblo de Judá, los judíos se pusieron celosos. Los judíos están celosos de nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque ellos nunca dejaron al Padre, nunca dejaron de guardar sus mandamientos. Siempre estuvieron con el Padre. Y sin embargo nosotros llegamos y por gracia entramos en el nuevo pacto. Somos esa oveja perdida y Yahweh va a hacer una fiesta. Dice en el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y revivió, se había perdido y se ha hallado. Amén. Las ovejas perdidas de Israel, nosotros somos hallados. Nosotros pasamos de muerte a vida. Por eso los judíos están siendo movidos a celos en este momento, porque hemos vuelto al redil del Padre. Amén. Que esto pueda ser un antes y después en nuestra vida, como ha sido en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de miles de personas, el entender que nosotros somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y me pueden decir alguno que esté mirando este video, bueno, yo no soy parte de la oveja perdida de Israel. Y le digo, ¿por qué? Porque soy descendiente de los indios quechua. Y bueno, tiene razón. Es difícil que sea parte de la oveja perdida de la casa de Israel si es descendiente de los indios quechua, porque siempre estuvieron aquí en Latinoamérica. Aunque hay algunos que dicen que mucho antes de descubrirse América, los vikingos pudieron llegar a América y otras etnias llegaron a América. Pero les quiero decir para esa persona que tal vez no tenga su sangre hebrea, que Pablo nos dijo en Romanos 11:24, que por la fe, aunque no tengamos sangre, aunque no seamos parte de su pueblo, por fe somos injertados en el olivo verdadero, que es Israel, y pasamos a ser parte del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas.